Bien, vamos a continuar nosotros con más información en este mediodía y como te lo adelantábamos antes de ir a la pausa, vamos a hablar de los humedales. Este día, 2 de febrero, que está destinado para tomar conciencia sobre la preservación, poder tomar diferentes iniciativas para poder contribuir con el medio ambiente y fundamentalmente aplicar políticas, cosas que realmente lo hemos visto durante estos días, lamentablemente, que no se están aplicando. Para eso estamos en contacto con Jorge Bartoli, que él es del Paraná No Se Toca, para que nos ayude a reflexionar también sobre este día tan importante y sobre las diferentes acciones que se vienen realizando desde hace tiempo en lo que tiene que ver con el Paraná, con las diferentes aplicaciones que se vienen llevando adelante. También en la ciudad de Rosario, en el día de hoy va a haber varias actividades que van a comenzar a la tarde, que se van a extender hasta la noche, ya te lo vamos a estar contando. Lo tenemos a Jorge en contacto. Sí, Jorge, buen mediodía. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Muchas gracias por llamar, por interesarse en este tema, en este día para nosotros tan querido, ¿no? La verdad que vos recién dijiste una palabra exacta, que es un día para reflexionar, porque la realidad es que no hay mucho para celebrar, digamos, como efeméride. Digamos, sí vemos que es una fecha que pasó a formar parte del calendario de las efemérides ya desde hace algunos años, lo cual da cuenta de que hay una creciente conciencia social en relación a la necesaria protección de estos territorios, acompañada de una fuerte acción de educación ambiental, ¿no es cierto? Ahora, concretamente, para festejar, obviamente muy poco. Es un día para reflexionar, para tomar conciencia de dónde venimos, en qué situación estamos y hacia dónde vamos en cuanto a las acciones de las organizaciones, las acciones de la sociedad civil y la escasa respuesta que se ve desde el Estado, de distintos estamentos del Estado, ¿no? Un día para poder poner en agenda nuevamente estos temas tan importantes que muchas veces son olvidados, que si no resurgen por parte de las multisectoriales, de las diferentes agrupaciones que lo llevan adelante, parece que queda guardado, que quedan callados. Bueno, ahora lo hemos visto con la ley de humedales que ha perdido estado parlamentario, Jorge. Sí, la ley de humedales, una vez más, ya es el tercer proyecto que pierde estado parlamentario, en esto se viene trabajando desde el año 2013. No solo que perdió estado parlamentario, sino que tampoco tuvimos la suerte de que fuera incluida dentro de las leyes a tratar en sesiones extraordinarias en los próximos meses. Así que bueno, con esta ley a remar desde cero de nuevo, ¿no? Está claro decir de que esta ley no pierde estado parlamentario porque a alguien se le haya olvidado. Realmente estas leyes pierden estado parlamentario porque tienen adversarios en el mismo Congreso de la Nación que representan a muchos intereses que están, digamos, siendo afectados por lo que esta ley vendría a proteger. Nosotros no hablamos de incompatibilidades de actividades económicas desarrolladas en estos territorios. Sí hablamos de que en algún momento va a haber que establecer normas y límites para que no se reiteren permanentemente las imágenes que ustedes tienen ahora en pantalla, que tienen que ver con el fuego. El fuego ya ha arrasado en estos últimos 2 años y pico de bajante, ha arrasado 1 millón de hectáreas. Es una verdadera locura, una enormidad, y la realidad es que en el estado actual, a pesar de que hay avances en cuanto a criterios de protección, a mecanismos para apagar el fuego, una enorme cantidad de dinero gastado en apagar el fuego, eso también hay que tenerlo en cuenta, el panorama no es alentador como para que esto vaya a cambiar de raíz en los próximos meses, ¿no? Bueno, una situación muy crítica que se está viviendo, como lo vemos en las imágenes, como vos nos describís también. Y bueno, a partir de que no se estuvo tratando, de que no se estuvo, o se estuvo tratando, no se estuvo aprobando lo que es en el Congreso esta ley, buscar diferentes medidas para poder paliar esta situación que está afectando, porque a pesar de todo continúan avanzando, continúa afectando y perjudicando la vida de todos, porque estamos hablando de los humedales, que es algo tan necesario para la vida humana. Bueno, sí, por supuesto. A ver, todos los problemas ambientales de manera inexorable se terminan transformando en problemas socioambientales. Los rosarinos lo hemos vivido y muchísimas poblaciones de la costa del río Paraná
lo estamos viviendo en carne propia porque el humo afecta directamente la salud humana, ¿no? A ver, se está hablando muy poco de cuál es la verdadera afectación de la flora, de la fauna, no hay datos oficiales, no hay estudios, no hay acciones en cuanto a criterios de recomposición a futuro. Así que, bueno, hay una enorme preocupación en este punto y el tema sigue estando verdaderamente candente, ¿no? Digamos, más allá de las efemérides y de las pocas cosas que tenemos para celebrar, de vuelta, otra vez un día para reflexionar, pensar cuáles son las acciones que estamos tomando y hacia dónde nos dirigimos. Por suerte, hay nuevos actores sociales en esto, hay una enorme cantidad de gente joven involucrada directamente en la calidad de su vida a futuro, ¿no? Y por supuesto, en esto tenemos que agradecerle a ustedes y a muchos colegas de ustedes, hay una gran repercusión en los medios de comunicación que están tomando de manera cada vez más insistente esta problemática ambiental en particular y otras que afectan a distintas regiones de nuestro país. Sí, por supuesto, y es porque toma fuerza, porque hay personas que se están poniendo al hombro todos estos trabajos que en realidad habría que tener leyes que se puedan aplicar, que el Estado esté presente. Bueno, vos hablabas y yo reflexionaba de si es por falta de voluntad, por supuesto para poder beneficiar algunos negocios. Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué realmente desde hace tantos años que venimos hablando de esto hay voluntad popular? Porque hay asociaciones, como vos decís, que están trabajando, pero hay un desinterés por parte del Estado. Bueno, en realidad, a ver, creo que ni siquiera podríamos hablar de desinterés. Nosotros lo que vemos es que desde los distintos estamentos oficiales, llámese gobiernos provinciales, el gobierno nacional, sectores de la justicia, cámaras legislativas, donde sí encontramos muchos legisladores de manera individual que están involucrados de lleno en estos temas, pero la realidad es que la ecuación hoy nos dice de que el Estado forma parte del problema. Lo que necesitamos es revertir eso y que el Estado, de sus distintos estamentos, pase a formar parte de la solución, ¿cierto? Ese es un punto crítico. Jorge, ¿cuál es la situación que se está viviendo hoy en día, también con la bajante del río Paraná y que seguramente que esto trae muchísimas complicaciones? Bueno, la bajante del río Paraná, realmente estamos atravesando un periodo absolutamente inédito, histórico. Hay mucha gente que lo referencia en la bajante de 1944, que fue aún más pronunciada que esta, pero la realidad es que la cuenca en sí está siendo intervenida por factores humanos, es decir, la deforestación, la presencia de represas, el cambio climático a nivel global, lo que nos da cuenta de una situación inédita. No hay un modelo en este punto que explique los motivos de la bajante, pero ya nadie atribuye esta bajante a efectos estrictamente naturales. Sin duda, la afectación, digamos, de la mano del hombre está influyendo en esto. La bajante es extremadamente prolongada, con los que solemos andar por las islas, la gente que vive en el interior, los isleros nos hablan de que el principal actor de nuestros humedales en las islas, por ejemplo, en frente a Rosario, el principal actor de los humedales es el agua. Bueno, el agua está desaparecida, prácticamente ya no hay más espejo de agua y con ello ha perdido su hábitat una enorme biodiversidad que es tan grande como poco conocida y de la cual hay muy pocos datos en cuanto a cuál es su situación actual, más allá del hecho de que los que vamos a visitar estos territorios vemos de que la fauna está prácticamente desaparecida. Así que la situación es verdaderamente crítica en este punto. Si nos atenemos a los informes del Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional del Agua no da un horizonte a mediano plazo alentador de que se vuelvan a recuperar los niveles, así que bueno, por el momento podemos esperar más de lo mismo, lamentablemente, ¿no? En cuanto a la bajante. Claro, algo que va a llevar mucho tiempo, que no sabemos cuánto tiempo vamos a continuar con esta situación para poder revertir todas estas pérdidas que estamos sufriendo, como vos decías, lo que afecta a la flora, a la fauna y que no tenemos este registro realmente de cuántas especies están siendo perjudicadas. Y cuántas familias también pienso que viven de la actividad. Bueno, hay muchísima gente que vive de actividades económicas que se desarrollan en el río, claro. Empezando, por ejemplo, por la pesca, ¿no? Un tema extremadamente delicado, porque de la pesca viven miles de familias,
humildes o en situación de vulnerabilidad social que están siendo directamente afectadas por la bajante, y también hay un esquema, digamos, de comercialización vinculado a la exportación de peces de río que conspira como para que esto pueda tener algún tipo de acotamiento, ¿no? La situación de la fauna itícola, es decir, cuando hablamos específicamente de los peces, es verdaderamente crítica, realmente crítica. Por Jorge, ejemplo, sí, te agradecemos muchísimo por este contacto, como siempre, por ayudarnos a reflexionar sobre este tema que en realidad nos tendría que preocupar a todos. Como vos decís, este día no es nada para festejar, sino para reflexionar. bien, es así, ese es el concepto. También tengamos en cuenta que el concepto de humedales abarca no solo las islas que nosotros conocemos, sino una gran cantidad de escenarios naturales de nuestro país. Hay humedales en la cordillera, hay humedales en zonas pampeanas, en los bordes costeros oceánicos, así que estos territorios son muy variados, muy diversos y todos están teniendo problemas si queremos darle una mirada más abarcativa. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, buenos días. Allí hablábamos con Jorge Bartoli del Paraná No Se Toca en este día, 2 de febrero, Día de los Humedales. Una excusa, por supuesto, para poder poner en agenda estos temas tan importantes que deberían ser importantes para el Estado también, tomar diferentes medidas, como lo hemos visto, afecta y perjudica a muchos factores y directamente a cada uno de nosotros.